Desde Radio El Camino, damos inicio a la campaña evangelística El Mensaje de los Tres Ángeles. En esta primera noche, escucharás la voz del primer ángel de Apocalipsis, anunciando el Evangelio eterno y el juicio de Dios. Abre tu corazón y recibe el llamado divino. Saludos y bendiciones para todos, sean todos bienvenidos a esta primera noche, a este primer programa especial, a esta primera campaña evangelística radial que hacemos a través de radioelcamino.net, una campaña pensada específicamente para radio. Hemos preparado cada una de estas partes, tanto la presentación de esta noche como la de mañana y la de pasado mañana, Dios mediante, en la cual estaremos presentando el mensaje profético, que es el último mensaje de amonestación al mundo, llamado o conocido como el mensaje de los tres ángeles. Y en esta oportunidad tenemos la ocasión de hablar del mensaje del primer ángel y tendremos la compañía del pastor Cecilio Pérez, que va a estar presentando este mensaje poderosísimo. Y de paso les avisamos a todos nuestros radioescuchas que inviten a sus familiares, que inviten a sus amigos, que envíen el link de la radio, que envíen el enlace a través de las redes sociales para que otras personas también puedan conectarse. Tenemos un tiempito todavía antes de que empiece la predicación propiamente dicha del pastor Cecilio Pérez, para que no se lo pierdan, no se lo pierdan. Estas 3 noches esperamos que sea de mucha bendición, que sean noches de reavivamiento y de reforma, de reconsagración, y que podamos nosotros comenzar de nuevo de la mano del Señor después de haber recibido cada uno de estos mensajes. Mensajes proféticos, mensajes en algún sentido fuertes, en algún sentido duros, pero que son necesarios para que el pueblo de Dios pueda prepararse para la segunda venida de Cristo. Quien les habla es Emanuel Vallejos, desde Puerto Rico, desde la Isla del Encanto. Esta es una campaña internacional y tenemos invitados internacionales. En esta ocasión el pastor Cecilio Pérez nos acompaña desde los Estados Unidos, pero también tendremos algunos invitados previamente a la predicación del pastor, también de diferentes países. Tendremos partes musicales, así que quédense con nosotros para compartir realmente un momento inolvidable. En esta ocasión yo no voy a estar como predicador, simplemente como presentador, y obviamente vamos a pedir que Dios bendiga tanto la predicación como los comentarios que vamos a hacer a continuación y las alabanzas. Vamos a orar. Donde quiera que se encuentren, acompáñennos con sus pensamientos en esta oración. Querido Padre, hoy nos ponemos en tus manos, te agradecemos porque tenemos la oportunidad de llegar a cientos y probablemente a miles de personas a través de las señales de radio. Queremos pedir que tus santos ángeles dirijan cada una de las palabras que se digan para que lleguen a los corazones sinceros, a esa tierra fértil que quiere hacer tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, dirige esta campaña en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta primera noche, antes de que escuchemos el primer sermón que va a estar a cargo del pastor Cecilio Pérez, el día de mañana, Dios mediante, va a estar a cargo del pastor Leonardo Robles, y pasado mañana, la tercera noche, va a estar a cargo del licenciado Daniel Cúcaro. Antes de entrar directamente con el sermón de esta noche, con el mensaje central de esta noche, quisiéramos hacer unos breves comentarios junto con algunos invitados también internacionales. Hoy nos acompaña el pastor Carlos Cabello desde Santa Cruz, Bolivia. Nos acompaña también Yeser Alejo desde Carolina del Norte, Estados Unidos, y también el hermano Frederick Altimiras desde Barcelona, España. Voy a estar compartiendo algunos comentarios juntamente con ellos, así que les agradezco a los tres la participación, pero quiero empezar primeramente con el pastor Carlos Cabello. Primero saludándote, Carlos, gracias por participar y acercarte y ser parte de esta campaña. Quisiera preguntarte, porque obviamente hoy vamos a hablar acerca del mensaje del primer ángel, ese es el tema que se va a tocar el día de hoy.
Y quiero preguntarte, ¿qué significa para ti que el Evangelio eterno sea proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo? ¿Se está cumpliendo esta profecía? ¿Estamos en proceso? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, ¿qué nos puedes decir, Carlos, acerca de esta parte del mensaje del primer ángel que dice que tenía el Evangelio eterno para ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Te escuchamos, Carlos, con atención y te mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Muchas gracias, Emanuel, por la invitación, y agradezco también a todos los radio oyentes de radioelcamino.net por seguir esta programación. Que el Evangelio eterno sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo nos deja una idea clara. El Evangelio no es exclusivo de un grupo de personas. El Evangelio es para todo el mundo. Todo el mundo que se rebeló contra Dios. De esta manera Dios está mostrando su misericordia, su gracia, y da oportunidad para revertir las obras del diablo en el corazón, en la mente del ser humano. Y la palabra de Dios es clara en 2 Pedro 3:9. Dios desea que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que en ese sentido, Dios está dando oportunidad a toda la humanidad. ¿Para qué? Para que le pueda conocer. Y las Escrituras declaran esto: y todos me conocerán. Pero también va a mencionar las Escrituras acerca de los que no quieran conocer a Jehová. Y para los que no quieran conocer a Jehová, en contexto a estas declaraciones de la inspiración, pues vienen los justos juicios de Jehová. Y esto, queridos hermanos, justo lo vemos también en el mensaje del primer ángel. Apocalipsis capítulo 14, el versículo 7 dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La predicación del Evangelio, dicho sea de paso, y abro un paréntesis, no solo abarca el mensaje del primer ángel, abarca los 3 mensajes angélicos. Pero en el mensaje del primer ángel se pide o se da a entender un conocimiento de que Dios es Dios, ¿sí? La humanidad tiene que reconocer que Dios es Dios, y también de que Dios es el creador, y que Dios es el que juzga y juzgará a la humanidad. ¿Y por qué Dios tiene que juzgar a la humanidad? No solo por el hecho de que Él sea creador, sino porque Él es Señor y es soberano sobre la creación, aún ésta se haya rebelado en contra de su gobierno. Sabemos que lo que incitó Satanás en el cielo, justamente esta rebelión, este pecado, tenía que ver en ir en contra de la persona de Dios, en contra del gobierno de Dios y en contra de la soberanía de Dios. Entonces, este Evangelio eterno tiene poder para revertir toda esa acción del diablo en la mente, en el corazón de cada ser humano. En este sentido, destaca la persona de Cristo. Y dicho sea de paso, Cristo es nuestro evangelio. El evangelio se centra en Cristo. Y hablar de evangelio es hablar también del plan de salvación. Y el plan de salvación, por supuesto, que se centra en la persona de Cristo. Al tomar nuestra naturaleza y también al ser glorificado a la diestra del Padre y hacer toda esa obra maravillosa que se describe en los libros de la profecía, de manera especial en Apocalipsis y en Daniel. Y mis hermanos, esto es la obra que el cielo está haciendo para darnos oportunidad de ¿qué cosa? Como lo dice en 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, que Dios desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la voluntad de Dios. Y dice también las Escrituras que para esto el Padre envió al Hijo para deshacer las obras del diablo.
Un asunto importante que destacar aquí es el hecho de reconocer quién es Dios. ¿Sí? Es importante que el mundo sepa. Este mensaje, este conocimiento de quién es Dios, tiene que llenar el mundo entero. Toda nación, tribu, lengua y pueblo. De que Dios es el creador, de igual manera todo el mundo tiene que conocerlo, y que Dios es quien juzga, porque es soberano. El mundo entero tiene que saberlo. Pero no todos van a querer aceptar este mensaje, este testimonio, el evangelio. Va a haber gente que rechace el testimonio. Así que a la vez que se predica o avanza la proclamación del evangelio, también se va a intensificar, ¿qué cosa? La resistencia, la dureza del corazón del hombre que no desea humillarse delante del Señor y reconocer a Dios como tal. Así que habrá rechazo de la verdad, un rechazo abierto, y habrá rechazo también contra aquellos que proclamen el testimonio, que tengan el testimonio para proclamarlo. Y esto es importante también, tener el testimonio. No podemos ser testigos de alguien si ese alguien no mora en nosotros. Recuerden que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Si yo tengo a Cristo en mi vida, voy a proclamar a Cristo. Cristo es el evangelio, recordemos esto. Y Cristo vino a mostrarnos al Padre. ¿Se está cumpliendo esto? Lo que proclama el primer mensaje angélico, considero que sí. En parte, esta proclamación se está cumpliendo. No ha llegado a su totalidad, pero considero que está avanzando. Existe muchos medios de comunicación ahora y la internet está ayudando muchísimo para que el evangelio pueda llegar a muchos lugares que sería más difícil ir personalmente. Entonces, gloria a Dios, el evangelio está avanzando, pero teniendo en cuenta que los tres mensajes angélicos están apoyados uno al otro, va a haber un clímax de la predicación del evangelio. Y ese clímax será el derramamiento del Espíritu Santo. Lo menciono esto por el hecho de que los tres mensajes angélicos vienen juntos, apoyados el uno al otro, como gradas, ¿no?, de una escalera. Entonces, se necesita de ser humildes y dejarse usar por el Señor para participar de esta obra y ser instrumentos del Señor para salvación de muchas otras almas. Esto es lo visible y esto es lo claro que encontramos en la inspiración. Muchas gracias, Carlos. Es de mucha bendición escuchar tus comentarios y también de los demás invitados que tenemos a continuación. Tenemos también a el hermano Yeser Alejo que nos acompaña desde Estados Unidos. Y quería preguntarte a ti, Yeser, que este ángel que llama a temer a Dios y darle gloria, ¿cómo se aplica este llamado en la vida práctica de un cristiano de hoy en día? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, Yeser? Saludos, muchas gracias, mi hermano Emanuel, y también gracias por esta oportunidad de poder compartir en este pequeño momento un poco con respecto a la palabra de Dios. Definitivamente los mensajes de los tres ángeles son de demasiada importancia para nosotros estar ignorando estos mensajes en estos tiempos que vivimos. Como bien me habías preguntado con respecto al primer ángel, antes de empezar a comentar, me gustaría volver a leer, ¿verdad? Ahí en el Apocalipsis, capítulo 4, versículos 6 al 7, lo que está escrito para nosotros en el mensaje del primer ángel. Dice la palabra de Dios: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar
y las fuentes de las aguas. Primeramente me gustaría hacer notar que aquí se está hablando de algo que es parte o en esencia es el evangelio eterno. No es un evangelio nuevo ni es un evangelio humano. Por eso tenemos nosotros la advertencia de Pablo cuando él nos dice a nosotros en Gálatas capítulo 1 versículo 8 dice: mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Así que tenemos una advertencia de parte de las Sagradas Escrituras que debemos de tener un cuidado y debemos de prácticamente estar alerta con respecto a cualquier evangelio que sea presentado, que sea uno diferente al de la Biblia. Y nosotros podemos ver que el mismo evangelio que está siendo presentado desde el Apocalipsis, más bien empezando desde el Génesis hasta el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, nosotros podemos ver registrado que es el mismo evangelio prometido en Edén. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, nos dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí nosotros estamos viendo la primera profecía entregada al hombre. Tiene que ver con Cristo, es una profecía mesiánica. Estaba hablando directamente sobre el Hijo del Hombre, que era Cristo Jesús, siendo enviado de parte de Dios por nosotros aquí en la tierra para morir por nuestros pecados y empezar a hacer lo que conocemos como el proceso de la expiación del santuario, ¿verdad? Y aquí nosotros vemos de que gracias al sacrificio de Cristo y la vida santa que Él vivió en esta tierra, nosotros podemos también lograr la victoria sobre el pecado, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo, de acuerdo a Primera de Juan capítulo 4. Así que estamos viendo que este evangelio es un evangelio eterno, porque siempre ha sido la misma verdad y será siendo la misma verdad por el resto de la eternidad. Y vemos nosotros también que la salvación es por gracia mediante la fe que produce obediencia. Y esa obediencia es lo que nos lleva entonces a analizar en específicamente esa parte del mensaje del primer ángel donde dice temer a Dios. ¿Qué significa tenerle temor a Dios? Voy a compartir con ustedes dos versículos que nos van a ayudar a entender el temor a Jehová y también un ejemplo práctico que se encuentra en la misma palabra de Dios. En Proverbios capítulo 8, versículo 13 nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco, ha dicho Jehová. Así que estamos viendo que el temor a Jehová o el temor de Jehová tiene que ver específicamente con estar en contra o en desacuerdo o en aborrecer las cosas que son malas. Por eso se nos dice a nosotros en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, temer a Dios es reconocer su soberanía y elegir su voluntad sobre la nuestra. Cuando la palabra dice, y voy a leer ahora el texto que habíamos citado, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que, ¿cuál es el ejemplo práctico que les estaba mencionando? Pues es el de Daniel y el de los 3 jóvenes hebreos. Ahí en Daniel capítulo 1, versículo 8, nosotros podemos ver que la Biblia registra que entonces Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y sabemos que tanto Daniel como sus 3 amigos, los 3 jóvenes hebreos, ellos no participaron ni en lo más mínimo de los pecados de Babilonia y las cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. La Biblia hace de notar específicamente la porción de la comida del rey, ya que Dios había entregado a su pueblo leyes con respecto a cómo poder cuidar bien de sus cuerpos, cómo poder alimentarlos apropiadamente y de cómo no contaminarlos. Y eso es exactamente lo que nosotros vemos que ellos cumplieron. Ellos tuvieron temor de Jehová y se opusieron y aborrecieron las cosas que eran malas. Pues lo mismo tenemos que hacer nosotros hoy en nuestras vidas, ¿verdad? Pero vamos a pasar ahora a la parte donde dice darle gloria. En esta parte hay algo especial. Darle gloria a Dios significa glorificar a Dios, y glorificar a Dios significa reflejar su carácter. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, la palabra de Dios dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hay algo especial con respecto a la última parte del mensaje del primer ángel que quiero traer a colación,
y es la parte donde habla sobre la hora del juicio. Sabemos que en Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10, nos está diciendo que Daniel, que está teniendo una visión y está profetizando, él declara: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Y claramente las escrituras se están refiriendo aquí al juez que se sentó cuando los libros fueron abiertos. Pedro confirma esto mismo en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17, cuando él dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. En el mundo cristiano, muchos reconocen y admiten que Dios enviará juicios, pero muchos ignoran que estos juicios van a caer primeramente por la casa, van a caer primeramente por aquellos que conocen la verdad. No podemos nosotros decir que tenemos temor de Jehová si estamos practicando las cosas del mundo. No podemos decir que nosotros le estamos dando gloria si nosotros no estamos honrando a Dios en nuestra salud, en el vestir, en nuestra conducta y en el tiempo libre. Por eso es que vemos que Cristo mismo intercede en el cielo, porque Él quiere lograr algo especial dentro de nosotros. Él quiere que nosotros seamos transformados. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y sabemos que cuando se hace el llamado de hacer adoración o de adorar al Creador, es reconocer sus leyes, reconocer su palabra, reconocer su autoridad. Me gustaría terminar compartiendo una nota de un escritor que vivió en los años 1850. Y por ahí, en un libro que él escribió con respecto a los mensajes de los primeros 3 ángeles, hay algo que él comparte que me llama mucho la atención. Y dice lo siguiente: el mensaje de este ángel representa la última misión de misericordia al mundo y se ha cumplido. El mensaje apostólico original fue: pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia, registrado en Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31. Ahora nosotros estamos viendo el último mensaje enviado al mundo. Arrepentíos porque la hora de su juicio ha llegado. Este mensaje estaba relacionado con un tiempo, y ese tiempo creemos que fue hace no mucho, hace menos de 200 años. Dios dijo por medio de sus profetas en Habacuc capítulo 2, versículo 2, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que lea en ella. Nosotros entendemos que hubieron hombres que se levantaron por los años 1844, si vamos a ser exactos, predicando estos mensajes directamente ligados con el juicio investigador y el gran chasco que sucedió. Sabemos nosotros que la visión de Daniel 8:14 iluminó para que el pueblo se prepare para esta hora del juicio que está por caer. Así que con esto en mente, a mí me gustaría terminar dejándoles saber que cuando nosotros estudiamos la historia, específicamente ese libro con respecto al mensaje de los 3 ángeles, que fue escrito, por cierto, por el escritor James White, podemos aprender que en la Biblia sí encontramos de que Dios va a traer juicio, y en ese juicio va a empezar por la casa. Y si nosotros queremos ser encontrados justos frente a Dios, tenemos que vivir por fe, una fe que vaya a obrar obediencia, no por nuestras fuerzas, sino por la fuerza que nos da nuestro mediador, que es Cristo Jesús. Debemos de tenerle temor a Dios y de practicar el temor a Jehová, oponiéndonos a las cosas del mundo y entregándole la gloria que Dios se merece en la práctica, honrando nuestras vidas, en nuestro vestir, en nuestra conducta y el tiempo libre que tenemos. Que sea de gran bendición esto que hemos compartido en el día de hoy. Gracias por la oportunidad. Que Dios me los bendiga. Un saludo para todos y me despido con mi palabra favorita, Maranata. Amén. Muchas gracias, Yeser, por tus comentarios. Tenemos también desde España, desde Barcelona, al hermano Frederick Altimiras, que nos va a dejar también su parecer sobre este mensaje del primer ángel. Y en particular quería preguntarte, Frederick, ¿qué significa adorar al que hizo el cielo y la tierra? ¿Qué relación tiene la adoración al Creador con nuestra fe actual? ¿Cómo ponemos en práctica este mandamiento que aparece allí en el mensaje del primer ángel? Gracias, Frederick, por comentarnos un poco. Te escuchamos.
Saludos, Emanuel, bendiciones para ti y también para todos los radio oyentes de esta campaña en Radio El Camino. Muchas gracias también por la gentil invitación a participar en este espacio. Y qué interesante pregunta la que me acabas de formular. ¿Qué aplicación práctica tiene el texto "Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas" para nosotros en nuestro día a día? Porque sabéis, todos los versículos bíblicos tienen enseñanza. Y esta enseñanza la debemos atesorar en nuestra mente y ha de ser una realidad en nuestra vida. Se ha de ver reflejada en las acciones de nuestra vida. Y este texto, por supuesto, no es una excepción. Mirad, como dice aquí, empieza diciendo el texto: adorad a aquel que hizo el cielo. Primero, debemos entender que es un llamado urgente. El mensaje del primer ángel es para predicarlo a todo el mundo, a todas las naciones, y es un llamado urgente y claro. No es un mensaje simbólico o lejano, es un llamado para ti a nivel personal y para todo el mundo. Es un mensaje en presente, no es un mensaje en futuro. Eso es un punto que debemos también tener claro. ¿Y cómo podemos prácticamente, de forma práctica, adorar al Creador? Pues bien, he elegido 3 aplicaciones prácticas. La primera es reconocer quién es Él, quién es nuestro Creador. Eso es importantísimo. Debemos saber a quién estamos adorando y quién es nuestro Creador. Vivir en nuestra vida con gratitud e independencia al Creador. No vivir independientes de Él, sino con dependencia de Él y en Él. Y también demostrando que guardamos tiempo especial para honrarlo, para adorarlo. ¿Cómo? Leyendo su palabra, orando, etc. Pero el primer punto es reconocer quién es el Creador. ¿Quién diríais que es el Creador? Pues la Biblia, y eso seguro que lo va a hablar el pastor Cecilio Pérez en su culto, en su predicación, la Biblia nos dice que nuestro Creador, nuestro Dios, es el Padre, y que Él, por medio de su Hijo unigénito, creó absolutamente todo. Eso lo vemos claramente en Génesis 1, en Colosenses 1 del 12 en adelante y en otros versículos bíblicos. Pero debemos tener claro, aparte de quién es Él, identificarlo, como hará seguramente el pastor Cecilio Pérez, y yo acabo de resumir brevemente, debemos entender que el Creador es dueño de todo. Con esa mentalidad, con esa idea, seguro que será mucho más fácil en nuestra vida práctica, pues, adorar a aquel que hizo absolutamente todo. Tenemos que reconocer que al Creador le pertenece todo. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Él es el autor, Él es el dueño. ¿Qué digo con todo? Pues la vida, la tierra, el tiempo, nuestros dones, etc. ¿Por qué nuestros dones? Porque nos los dio Él. Por ejemplo, si yo fabrico cualquier cosa, no sé, una mesa, esta mesa es mía. ¿Por qué? Porque yo la he fabricado. Pues con el Creador es exactamente lo mismo. Él ha creado por medio de su Hijo absolutamente todo en el universo, con lo cual le pertenece por derecho, incluida nuestra vida, en el sentido de que nosotros no somos dueños de nuestra vida, en el sentido que no nos la hemos dado nosotros mismos, nos la ha dado Él, y tampoco sabemos cuándo va a terminar. También debemos entender que el Creador es todopoderoso. El texto menciona Creador del cielo, la tierra, el mar, las aguas, todo lo que vemos. Por tanto, nada es imposible para el Señor. Este Dios, junto con su Hijo, es el mismo que abrió el Mar Rojo. En concreto lo hizo el Hijo. Es el que alimentó su pueblo en el desierto. Estaba con el pueblo de Israel en el desierto en la columna de fuego y nubes, protegiendo del sol durante el día y calentando y dando luz en la noche. Y también el Creador es el que puede transformar completamente tu ser. Y si se transforma tu ser, se transforma tu vida y también mi vida, si lo hace Él en mí, si le permitimos que Él lo haga en nosotros. En definitiva, adorar al Creador es confiar que tenemos un Dios vivo, un Dios soberano y un Dios que es totalmente real y cercano al hombre, por medio de su Hijo. También debemos comprender más profundamente qué significa que el Creador es personal y cercano. No es un ser que está solo gobernando a lo lejos todo. Evidentemente el Padre está en su trono y el Hijo está en el santuario celestial delante de su trono. Pero el gobierno de Dios no es lejano, es cercano, porque Él cuida de su creación, cuida de los seres que creó, cuida que funcionen las leyes que Él instauró en los distintos mundos de forma correcta. No se aleja, sino que está al cuidado personal absolutamente de todo. El Salmo 139, versículo 13 nos dice: Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Es un texto clave para ver la cercanía del Creador y que Él absolutamente lo creó todo, incluidos a nosotros mismos. Significa que no somos un fruto del azar,
Somos diseñados inteligentemente por un ser racional, vivo e inteligente, un ser personal que es el Padre, actuando por medio de su Hijo. Por tanto, después de reconocer quién es Él, debemos pasar al segundo paso. Después de reconocer que el Señor es soberano y que es dueño de todo, todopoderoso y personal y cercano a sus criaturas, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo se debe manifestar esta creencia, esta idea, esta espiritualidad en nuestra vida diaria? Pues en una vida donde vivamos con gratitud al Señor y demostremos que dependemos de Él en todo, que no actuamos de forma independiente, sin tener en cuenta lo que dice Dios en su palabra. Mira, la verdadera adoración no se limita solo a palabras bonitas, a cantos en la iglesia, a cosas así. ¿Eso es importante? Por supuesto que sí. El cantar himnos es importante para el que cante y para el que escucha. Por supuesto, decir palabras de ánimo a los demás, evidentemente que es importante y es necesario. Es demostrar también que estamos en el Señor. Pero sobre todo adorar al Creador es vivir con gratitud y dependencia de Él todos los días de nuestra vida, en cada momento. ¿Qué significa gratitud? Pues debemos ir a lo más simple, incluso dar gracias por cada respiración que tenemos. Él hace que nuestro corazón lata, Él cuida de nuestra respiración. Debemos agradecer cada día que nos despertamos en un nuevo amanecer. Cada bendición que el Señor nos da, debemos verlos como regalos del Señor para nosotros, para nuestro bien, para nuestro cuidado, porque Él nos ama. Decir de forma consecuente, gracias Señor, o dar gracias al Señor de forma consecuente e inteligente es una gran muestra de gratitud al Creador. No como frase hecha, no como frase por decir algo, sino como sintiéndola en lo más hondo de nuestro corazón y nuestra mente. Por ejemplo, ejemplos de gratitud podrían ser orar antes de comer, dar gracias por los alimentos que están en la mesa, que sí, efectivamente, tú los has ido a comprar, pero ¿quién te permitió el trabajo que te da el dinero para comprarlos? El Señor. ¿Y quién permite que esos alimentos hayan crecido en la tierra y tú puedas comerlos? El Señor. Debemos dar gracias al Creador, al originador de todo. También debemos reconocer a Dios cuando recibimos bendición. Incluso cuando nos pasan cosas malas, debemos reconocer que Dios está permitiendo eso para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje, para ser mejores una vez superemos la tribulación. Y sobre todo no quejarnos por lo que nos falta, sino agradecer lo que ya tenemos y lo que Dios nos da, porque Dios siempre nos da exactamente lo que nosotros necesitamos. También he hablado de vivir en dependencia de Él. Adorar al Creador obviamente también significa depender de Él, no de nosotros mismos, no poner el foco en nosotros mismos, sino en Él, en que dependemos de Él, en que Él nos guíe, mejor dicho. No es nuestra propia fuerza lo que nos sostiene, nuestra propia inteligencia, nuestro dinero. Es Dios quien nos da el dinero, quien nos da la inteligencia, quien nos da los dones para cultivar esa inteligencia, quien nos da la fuerza. Es Dios quien nos da la salud, el trabajo, la familia, las oportunidades que se nos presentan. Él siempre o nos lo da o lo permite que nos pase. Es importante tener eso en la mente porque si no fácilmente caeremos en yo hago, yo eso lo he conseguido por mí mismo, yo soy muy bueno, yo soy el mejor. Y eso sería tener el carácter del diablo, no el carácter de Cristo. Por ejemplo, un ejemplo en la vida práctica, que es lo que hace referencia a la pregunta. Cuando oramos antes de tomar una decisión importante, ¿reconocemos su dependencia de Él? Si no oramos y vamos siguiendo nuestros propios planes, sin contar con Él, demostramos que no estamos realmente reconociendo la soberanía de Dios, ni le damos gratitud ni dependencia de Él. Demostramos no tener ninguna dependencia de Él. Si al empezar el día lo primero que hacemos es buscar al Señor, reconocemos que Él es soberano y que Él nos ha de guiar durante todo el día. Si no, demostramos que nos fiamos de nuestras propias fuerzas. También una forma de aplicar, llevar a la práctica ese versículo de Apocalipsis 14, lo podemos hacer o demostrar a los demás guardando tiempo especial para honrar al Señor. ¿Qué quiero decir con eso? El texto nos habla del Creador que creó el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, etc. ¿Dónde aparece esto mismo? Eso nos lleva a la creación, ¿verdad? Apocalipsis 14:7. Pero, ¿a dónde nos lleva también? ¿Qué hubo más en la creación? Pues en la creación vemos que el Señor descansó y santificó el séptimo día de la semana, el sábado. Descansó de toda la obra de la creación y santificó ese día, con lo cual es un día santo, un día para estar en comunión con el Señor. En aquel día dejar todo lo secular para estar en comunión con el Señor y disfrutar esta doble bendición en Cristo,
El mandamiento del sábado lo encontramos en Deuteronomio 5 y también en Éxodo 20, por si lo queréis leer. Concretamente Éxodo 20, versículos del 8 al 11, ahí nos habla del cuarto mandamiento. El sábado es un recordatorio semanal de que Dios es el Creador. Cada semana, cada séptimo día de la semana, recordamos que Dios es el Creador, honrando y guardando el sábado de corazón, no de forma legalista. Cuando lo guardamos estamos diciendo que le reconocemos como dueño de mi vida, del universo y como creador de todo. Porque si no, ¿qué sentido tendría guardar el sábado si no lo reconocemos como creador y como dueño de todo? El mundo cristiano en general guarda el domingo. ¿Eso es bíblico? No lo es. El mundo islámico guarda el viernes. ¿Es bíblico? ¿Está en la Biblia? No. En la Biblia aparece el día sábado como el día de descanso semanal, no solo de las ocupaciones generales o seculares, sino también de nuestra mente. Dejarlo todo para disfrutar de esta doble bendición y de esta santificación que el Señor puso en el séptimo día de la semana en la creación. El sábado, para adorarlo, es un día para detenerse, como he dicho, del trabajo secular, recordando al Creador. Es un tiempo para reunirse con los hermanos en la fe, en la iglesia, escuchar un sermón o predicarlo, hacer la escuela sabática, hacer salidas a la naturaleza en la tarde con la gente de la iglesia, disfrutar de esta belleza que es la naturaleza que Dios creó. Es un tiempo para adorar juntos, solos y también en grupo, porque el sábado la ocupación secular desaparece y llega la comunión. Y es realmente una gran bendición juntarse con hermanos de la misma fe cada sábado. ¿Por qué? Porque nos animamos los unos a los otros y ganamos en hermandad, en comunión. Se genera o se forma una verdadera familia. Cada sábado, porque para que os quede una idea, es un monumento en el tiempo eterno que nos recuerda quién es nuestro Creador. Por eso Él lo bendijo y lo santificó allá en Génesis, en el inicio de nuestro mundo. Y para terminar me gustaría deciros, Apocalipsis, como hemos visto, nos llama a adorar al Creador. Primero tenemos que identificarlo. Sabemos que el Creador es el Padre y su Hijo Jesucristo. El Padre dice y su Hijo Jesucristo ejecuta lo que dice el Padre. Eso es importantísimo, porque si no, ¿cómo vamos a adorar a una creación filosófica o una idea propia de Dios o una invención de Dios? Debemos adorar al Dios bíblico y para eso, ¿cómo lo hacemos? Leyendo la Biblia para descubrir quién es. Eso es importantísimo. Cuando lo hayamos descubierto, debemos reconocer que Él es el dueño, Él es soberano, es personal y cercano y todopoderoso. Un ejemplo práctico en nuestra vida para mostrarlo a los demás y a nosotros mismos es vivir con gratitud y dependiendo de Él cada día, como ya hemos comentado, y finalmente guardando ese tiempo especial, ese sábado semanal en honor al Creador. Y por supuesto, todos los días debemos dedicarlos al Creador en estudio de su palabra, en oración, ayudando al prójimo, etc. Pero sobre todo el sábado son unas horas sagradas, son unas horas santas, es un tiempo especial para estar con el Creador, con los hermanos de la Iglesia, adorando al Creador o en la naturaleza, haciendo las actividades de la Iglesia, siempre, siempre, siempre honrando su nombre, nunca dejando que lo secular entre las prácticas de la Iglesia. Y te hago una pregunta, y me la hago a mí mismo. ¿Estoy adorando realmente al Creador en mi vida? ¿Mi vida refleja que realmente creo en un Dios personal y vivo y cercano? ¿O solo es una adoración de palabras y luego los actos son completamente opuestos a las palabras o a lo que creo? Si es lo segundo hay un problema y debemos cambiar. Si es lo primero, debemos seguir con la ayuda del Señor. Así, es mi deseo que esta respuesta os haya ayudado a tener una vida práctica mejor en el Señor, una vida que demuestre al prójimo y a todo el mundo que nos encontremos que realmente creemos en un Dios vivo y que adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Mirad, en Juan 4:23 nos dice lo siguiente, son palabras de Jesús. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es importantísimo adorar al Padre en espíritu y en verdad, de corazón, no porque me lo digan, no por obligación y mucho menos por miedo. El temor a Dios es reverencia, no es miedo. Este es un punto que debemos tener claro. Por mi parte nada más, queridos amigos radioyentes y también Emanuel, muchas gracias de nuevo por permitirme esta presentación y esta participación en esta campaña. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Frederick. Gracias a los tres, a Carlo, a Jesser y a Frederick por esta participación especial en esta campaña del mensaje de los tres ángeles. Preparemos nuestros corazones porque en pocos minutos estaremos escuchando el mensaje central de esta noche.
enseña la escritura con claridad. Cristo vive, Cristo sueña, en mi alma su voluntad. La prueba del Espíritu Santo es Cristo viviendo en mí. Su presencia es mi dulce canto, la esperanza que hay en ti, Cristo en mí, esperanza de gloria, Cristo en ti, poder celestial, su presencia cuenta mi historia, su amor es mi hogar eterno. Misterio santo de su amor, está en el cielo, está aquí, por gracia del Salvador, puede morar dentro de mí. En mi templo santo mora el que dio su vida en la cruz. Su espíritu me transforma. Cristo es mi eterna luz. Cristo en mí, esperanza de gloria, Cristo en ti, poder celestial, su presencia es victoria, su amor es mi ideal. Un saludo cordial para todos nuestros hermanos y amigos que escuchan diariamente el Radio El Camino. En esta ocasión, nosotros queremos comenzar una campaña internacional acerca del mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Creo que estos son mensajes muy oportunos, muy importantes para este tiempo, porque es el último mensaje que Dios envía a la humanidad. Es el último mensaje de oportunidad para nuestra salvación. Es el último mensaje para arrepentirnos de todos nuestros pecados y buscar el reino de Dios y su justicia con temor y con temblor. La pregunta que todo verdadero cristiano, hijo de Dios, debiera hacerse es: ¿en qué consiste este último mensaje de Dios para los seres humanos? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14 y los versículos del 6 al 12. Este es el mensaje que debemos proclamar en esta última generación, porque debemos prepararnos para predicar el evangelio eterno. Debemos de prepararnos para enfrentar el juicio venidero. Debemos de adorar a Dios, el único Dios verdadero y creador del universo.
debemos de advertir al mundo de la falsa adoración de la bestia y su imagen, que debemos también salir de la confusión y dejar de consumir el vino de la Babilonia. Hoy nos vamos a concentrar en el mensaje del primer ángel que encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice así: vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aunque este mensaje de Apocalipsis 14, 6 al 7, conocido como el mensaje del primer ángel, y aunque este mensaje se encuentra en el último libro de la Biblia, aunque se le haya revelado al último profeta del Nuevo Testamento, Juan, aunque sea el último mensaje que se proclame al mundo, aunque se conozca como la verdad presente, quiero decirles que el mensaje del evangelio eterno no es nuevo. Es el mensaje del evangelio eterno que ha sido proclamado a través de todas las edades como Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Ahora, observemos bien los elementos fundamentales que presenta el mensaje del primer ángel. Dice así: vi volar por en medio del cielo al ángel que tenía, número 1, el evangelio eterno. Destaca, número 2, temed a Dios y dadle gloria. Destaca como número 3, la hora de su juicio ha llegado. Y destaca como número 4, adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El mensaje de Apocalipsis 14, 6 y 7 le ha sido a la humanidad dado para que lo crean, para que lo acepten, para que lo obedezcan, para que se preparen para el encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este mensaje lo encontramos en el mismo principio de la creación de este mundo, la creación del hombre. Así lo declara el libro de los Orígenes, el libro de Génesis. Por lo tanto, este mensaje del evangelio eterno le fue comunicado a nuestros primeros padres cuando pecaron. Dice así el libro de Génesis en el capítulo 3 y el versículo 5. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera mención en la Biblia del plan de la salvación. El plan de la salvación está compuesto por la muerte de Cristo como nuestro Salvador personal. Esa es la base del evangelio eterno. Lo que Dios le anunció a nuestros primeros padres es el evangelio eterno. El evangelio eterno es el plan que diseñaron, que programaron junto el Padre y el Hijo, como lo dice allí la palabra de Dios en Zacarías capítulo 6 y versículo 13, cuando dice que el Padre y el Hijo se unieron para celebrar el concilio de paz, donde se programó el evangelio eterno, que es Cristo nuestro Salvador. Cristo fue el primer predicador del evangelio eterno. La primera predicación del evangelio fue hecha por Cristo a Adán. Adán y Eva experimentaron sincero dolor y arrepentimiento por su culpa. Creyeron la preciosa promesa de Dios y fueron salvados de una ruina total.
Amados hermanos, hay una pregunta que todo verdadero cristiano debería hacerla. ¿Cuáles son las verdades que contiene el Evangelio eterno? Hay muchas verdades que la Biblia presenta que componen y forman el Evangelio eterno. Y esas verdades son las que quiero compartir con ustedes, porque si ignoramos y desechamos estas verdades, no estamos viviendo, ni creyendo, ni predicando el verdadero evangelio, el evangelio eterno que el Padre y el Hijo planificaron en el Concilio de Paz. Y esta es la primera verdad que nos revela el evangelio eterno. Está allí en el libro de Deuteronomio, el libro de la repetición de la ley, en el capítulo 6 y el versículo 4, cuando dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por lo tanto, la primera verdad que nos enseña el evangelio eterno es que hay un solo Dios, y ese Dios es el Padre. Así lo revela el profeta Isaías en el capítulo número 43 de su libro, y en el versículo 10, la última parte: para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. También Judas, en el Nuevo Testamento, en el versículo 25, allí en el único capítulo que tiene, dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Y cuando nosotros leemos todos los escritos de los apóstoles, siempre hablan de un Dios personal, un solo Dios, el Padre. Esa es la primera gran verdad que nos enseña el evangelio eterno. Y allí lo muestra en que debemos adorar a ese Dios. La segunda verdad que presenta el evangelio eterno es que Dios tiene un Hijo divino que lo entregó para salvar a los pecadores. Allí en el libro o en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia hebrea, en el capítulo 1 de Hebreos y los versículos 5 y 6, dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ni tampoco: yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Hermanos queridos, la Biblia está repleta de versículos donde se nos muestra que Dios es el Padre de Jesucristo y que Jesucristo es el Hijo de Dios. No se está refiriendo a la humanidad de Cristo solamente, no, se está refiriendo a Cristo, el Hijo divino de Dios, que fue engendrado del seno del Padre un día en la eternidad. Esa es otra verdad preciosa del evangelio eterno que hoy está siendo distorsionado. Tercera verdad que contiene el evangelio eterno, y es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino en carne. Así lo dice el evangelista San Juan en su segunda epístola, en el capítulo 2 y versículo 7. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y aquí, según la Biblia nos enseña, y especialmente la King James, dice que Cristo mora dentro de la carne. O sea, que Cristo vive dentro de nosotros. Y esa es la gran verdad que enseña el evangelio eterno. Cristo en vosotros como la esperanza de gloria. Por eso él dijo: yo estaré con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Y esta verdad, hermano, está siendo hoy negada. Esta verdad de que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, que viene a nosotros como el consolador, es una verdad que contiene el evangelio eterno. La cuarta verdad que presenta el evangelio eterno es que la vida eterna, la salvación, consiste en conocer al Padre y al Hijo solamente. Así lo revela San Juan en el capítulo 17 y versículo 3. Cristo mismo lo está diciendo. Dice así la palabra, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cristo reafirma que el Padre es el único Dios verdadero y que Él es su Hijo que vino a la tierra. En San Juan 3:16 repite esta gran verdad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Por lo tanto, el evangelio eterno nos enseña que la salvación, la vida eterna, está en tener al Padre, el único Dios verdadero, y creer en Cristo, su Hijo divino, como nuestro Salvador personal. La quinta verdad que presenta el evangelio eterno la encontramos allí en Colosenses, capítulo 1 y versículo 27. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es nuestra única esperanza. Cristo es nuestro único Salvador. Debemos de creerlo y debemos de aceptarlo como nuestra esperanza de gloria. La sexta verdad que presenta el evangelio eterno está registrado en Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 24. Cristo es poder de Dios. Cristo es sabiduría de Dios para salvación de los hombres. Y también lo reafirma el apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 3 y el versículo 8. El evangelio de las insondables riquezas en Cristo. Por lo tanto, hermano, el evangelio eterno contempla un Padre y contempla un Hijo que se entregaron para redimir al hombre. Y allí en Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 22, dice: a Jesucristo, a este crucificado y resucitado, es a quien yo predico, dijo el apóstol Pablo. Hermanos queridos, ahí vemos la gran verdad que el evangelio presenta, que Cristo es nuestro único Salvador personal. La verdad número 7 que presenta el evangelio eterno es que Jesucristo es nuestra justicia. Así lo revela el profeta Jeremías en el capítulo 23 y el versículo 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra. El apóstol Pablo, en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 30, lo reafirma: pero en él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y la sierva de Dios, ella confirma el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Es el mensaje de la justificación por la fe. Cristo nuestra justicia. Ella dice: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Y he contestado: es el mensaje del tercer ángel. En verdad, manuscrito 437, 1890.
Cristo nuestra justicia, Cristo nuestra justificación, Cristo nuestra santificación, Cristo nuestra glorificación, es el mensaje glorioso de el tercer ángel y especialmente de este primer ángel. Verdad número 8 del Evangelio eterno, que hay un santuario celestial. Dice allí el salmista en el Salmo 11 y el versículo 4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Apocalipsis 11 y versículo 19 nos dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y granizo grande. Hebreos capítulo 8 y versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres. Verdad número 9 es que debemos de temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué debemos de temer a Dios? No es temor de miedo ni de susto para escondernos. No, el temor a Dios significa, según lo define el diccionario hebreo y griego Strong, reverenciar, respetar, obedecer. Eso es lo que significa temer a Dios, porque Él es el único Dios verdadero, porque Él es el creador junto con su Hijo, porque en ellos han programado el plan de la salvación en el concilio, en el consejo de paz. Definición de temer a Dios está también en el comentario bíblico en la página 814, cuando dice reverenciar, respetar, andar haciendo absolutamente su voluntad. Hermano, eso es lo que es temer a Dios y nosotros debemos de tener ese temor, esa reverencia, ese respeto, esa obediencia a nuestro Dios. Dadle gloria significa honor, alabanza, homenaje. El salmista David en el Salmo 115 y en el versículo 1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad y por tu amor para con nosotros los pecadores. Amados hermanos, esa es la verdad que contiene el Evangelio eterno. Temer a Dios y darle gloria, reverenciar, honrar, obedecer su palabra y sus mandamientos. Es la forma de honrar verdaderamente a nuestro Dios. La verdad número 9 es que en el santuario celestial se está celebrando el juicio investigador y que esta es la hora del juicio. Así lo declara el profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 7 y versículos 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas de él mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La hora de su juicio se refiere al tiempo cuando el juicio comenzó para juzgar al pueblo de Dios, al pueblo que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, en el versículo 7, la primera parte, en el mensaje del primer ángel, dice
decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El apóstol Pablo confirma esta verdad de que estamos viviendo en el juicio preadvenimiento, donde el pueblo de Dios, el que ha aceptado a Cristo y el que ha de ser trasladado al hogar celestial en la segunda venida de Cristo, dice que este es el tiempo de que ese pueblo sea juzgado. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por lo tanto, la verdad número 9 del Evangelio es que hay un juicio investigador para juzgar las obras del pueblo de Dios, que será trasladado al hogar celestial. Verdad número 10, que en el mensaje del primer ángel debemos de adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y eso está bien claro, que Dios es el creador. No hay evolución, no hay Big Bang, no hay explosión espontánea, como se dice, ¿no? La generación espontánea. Hermanos queridos, dice Génesis 1:1, enfáticamente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso lo revela el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que el Señor la escribió con su dedo en tablas de piedra y se la entregó a Moisés, cuando dice en Éxodo 20, del 8 al 11, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová, ahí está Génesis 1:1, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Y en Apocalipsis 14:7 dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Esta es la gloriosa verdad que también contiene el Evangelio eterno, que Dios el Padre y Jesucristo su Hijo eterno fueron los creadores. A ellos debemos de adorar solamente, debemos de servir y debemos de obedecer su palabra. Dice el Salmo 95 y los versículos del 1 al 6, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémoslo con cánticos, porque Jehová es Dios grande, el gran Rey sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de nuestro Hacedor, de nuestro Creador. Queridos hermanos, esa es la gran verdad del Evangelio eterno, que tenemos un Dios Padre, único Dios verdadero, Creador, y su Hijo amado Jesucristo, Creador y Redentor. Porque ellos dijeron y fue hecho, mandaron y las cosas existieron, según el Salmo 33, versículos 6 y 9. Amados hermanos, estas cosas que nosotros hemos mencionado, estas 10 grandes verdades, aunque hay otras más, pero debido al tiempo no se puede. Pero aquí están las principales verdades que componen el Evangelio eterno. Y ese Evangelio eterno y estos puntos y estas verdades que hemos mencionado es la responsabilidad
del remanente, del último tiempo, como lo dice ahí el libro de Apocalipsis. Los que aman a Dios y guardan sus mandamientos y tienen el espíritu de profecía, ese fiel remanente tiene el deber, la responsabilidad y el llamado de anunciarle al mundo estas grandes verdades que componen el evangelio eterno. Pero yo tengo que decirles algo, hermano. Satanás, su demonio y su sinagoga en la tierra, compuesto por los infieles, por los incrédulos, por los falsos predicadores y maestros y pastores, odian el evangelio eterno, odian estas verdades y están tratando de pervertir el evangelio eterno. El diablo lo intentó con el mismo Cristo cuando vino a esta tierra. Cristo era el evangelio vivo, la palabra viva, acusándolo de pervertir al pueblo, difamándolo, que era un falso maestro que echaba demonios por medio del espíritu de Belcebú, de Satanás, y así lo perseguían hasta llevarlo a la cruz. También el diablo con sus demonios y su falsa sinagoga lo hicieron con los apóstoles, acusándoles de trastornar al mundo, de pervertir también el orden y las reglas del judaísmo. Así ha sido siempre con los antiguos profetas. Así fue también con los reformadores. Quiere decir que el diablo siempre ha guerreado contra el fiel remanente que predica las verdades eternas del evangelio eterno. Miren, hermanos, el diablo intentó destruir y pervertir la verdad en la iglesia de Galacia. Así lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Eso es lo que hace el diablo, trastornar y cambiar el evangelio eterno por un falso evangelio. Dice en el versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo, el evangelio eterno. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente al evangelio eterno, las verdades que hemos mencionado, del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del eterno, de las verdades que hemos mencionado, no lo recibáis, sea anatema. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, nos damos cuenta cómo el diablo a través de los tiempos ha tratado de pervertir las verdades que hemos mencionado. Satanás también intentó pervertir el evangelio eterno en la ciudad de Corinto. Allí en su segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 2 y versículo 2 al 4 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, el evangelio eterno. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, que vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad en Cristo, el evangelio eterno, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, ¿lo toleráis? Hermanos, vemos cómo el diablo trata en cada iglesia de pervertir el evangelio eterno, de echar por tierra la gran verdad. Satanás también trató de pervertir
el evangelio eterno en Macedonia, Filipo, y allí en Filipenses, capítulo 3, versículos 17 y 18 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos porque presentan un evangelio diferente, distorsionado, y tratan de cambiarlo. Satanás intentó también de pervertir el evangelio en Roma. Allí en esa carta del apóstol Pablo en Romanos 16, versículos 17 y 18. Pero os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezo contra la doctrina del evangelio eterno que vosotros habéis aprendido. Apartaos de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que sus propios vientres, y con sus suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos. Hermano, vemos cómo el diablo trata de qué, de enviar maestros, predicadores, grandes hombres. ¿Para qué? Para cambiar y trastornar el evangelio eterno, las verdades que contiene la palabra de Dios que señalan el evangelio eterno. Hermanos queridos, así como Satanás luchó con Cristo, con los profetas, con los apóstoles, con los reformadores y con las iglesias que ya hemos mencionado aquí, ha tratado de pervertir, de devaluar, de descaracterizar el evangelio eterno, cambiándolo por un evangelio falso. Te diré con tristeza que en este último tiempo, en estos últimos días, Satanás también está luchando con sus demonios y con su sinagoga apóstata en la tierra para pervertir, para cambiar, para trastornar el evangelio eterno. Pero ahora está usando al cristianismo apóstata, que enseñan falsas doctrinas y que están enseñando mandamientos de hombre, cambiando el evangelio eterno. Por eso Cristo en el Sermón del Monte, en el sermón profético, donde anuncia las señales del fin del mundo y de la venida de Cristo, él advirtió a sus discípulos de todas las generaciones, allí en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe en ninguna manera. En Mateo 24 y versículo 5 dice: se levantarán falsos cristos y todos aquellos que no prediquen basado en un escrito está, es un falso Cristo. Todos aquellos que enseñen un evangelio diferente al que enseña la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el evangelio que predicaron los profetas, Cristo, los apóstoles, los reformadores y ahora el fiel remanente, los que no prediquen un así, dice Jehová, un escrito está, son engañadores y son falsos profetas. Por eso el apóstol Pablo nos advirtió en Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente: en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estas son las falsas doctrinas y los falsos mandamientos y enseñanza de los hombres. Apreciado hermano, apreciado amigo que escuchas cada día las ondas radiales de Radio El Camino, te diré que ya estamos viviendo los tiempos donde hay muchos engañadores, donde hay muchos falsos cristos, donde hay muchos falsos profetas, donde hay muchos falsos maestros, donde hay muchos falsos predicadores que están trastornando, cambiando, devaluando el evangelio eterno, que, como dice la palabra, es el evangelio del siempre, el evangelio que planificaron el Padre y el Hijo en los concilios celestiales, el evangelio que Cristo le anunció a Adán y Eva en Génesis 3:15, y todas esas verdades que hemos mencionado.
hermanos queridos, las doctrinas y mandamientos de hombres pupulan por todas partes, se escuchan desde los púlpitos cristianos. Estas son las falsas doctrinas antibíblicas para devaluar, para engañar y para enseñar doctrinas y mandamientos de hombres. Escuchen esto. Número 1, que existe una Trinidad cuando ni en la Biblia ni en ningún escrito a través de los profetas usted encuentra la palabra Trinidad. ¿Cómo van a creer en algo que la Biblia no dice ni enseña? Número 2, que niegan la existencia de un solo Dios, o sea, que creen que hay 3 dioses. Eso no lo enseña la Biblia, ni lo enseña el Evangelio eterno. La Biblia sola está repleta de textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Eso fue en el Antiguo Testamento, Moisés lo escribió. Y en el Nuevo Testamento, Pablo dice, para nosotros solo hay un Dios. Y Cristo lo dijo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Por lo tanto, los que creen y predican y enseñan de 3 dioses están presentando un evangelio falso y distorsionado. Número 3, que niegan que Cristo es el Hijo engendrado de Dios. Esta gran verdad, que Cristo es el Hijo divino de Dios, que Dios lo engendró, que lo sacó de su seno, pues hoy están enseñando que Cristo es un hijo humano, pero no divino. Hermanos queridos, distorsión, engaño y mentira. Número 4, que somos pecadores al nacer. O sea, que ya cuando usted nace, ya es pecador. Mentira, distorsión del evangelio. La Biblia y solo la Biblia dice que usted es pecador cuando viola la ley de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y aquel que viole la ley se convierte en un pecador. Vemos cómo se distorsiona el evangelio. Número 5, hermano, que la ley de Dios fue abolida en la cruz, que ya no hay que guardar la ley de Dios, cuando realmente la ley de Dios es eterna y Cristo vino para exaltarla, para magnificarla, y además por esa ley hemos de ser juzgados ante el tribunal de Dios. Número 6, que el sábado fue clavado en la cruz y que el día de reposo fue transferido del sábado al domingo. Mentira y engaños. Hermanos, la ley nos salva, la ley nos condena. Quien nos salva es Cristo, pero si usted desobedece la ley de Dios, comete pecado y la paga del pecado es la muerte. Número 8, que en el cielo no hay santuario, que realmente no es verdad. Cuando la Biblia habla de que Dios está en su santo templo y que hay un santuario celestial. Número 9, que no hay juicio investigador, hermanos queridos, pero sí hay un juicio investigador, porque el mensaje del primer ángel dice: teman a Dios y den la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿A quién le creemos, hermano? ¿A los hombres o a la palabra de Dios? Número 10, ellos enseñan que Cristo terminó la obra de la salvación en la cruz, negando su segunda fase sacerdotal en el santuario celestial como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro intercesor, como nuestro mediador, Cristo como nuestro consolador. Esa es la obra del diablo, quitar a Cristo del centro del santuario, del juicio, y como nuestro sumo sacerdote. Número 11, las falsas doctrinas y predicadores enseñan que siempre estaremos pecando. Mentira, porque el sello de Dios se colocará en la frente de aquellos que vencieron el pecado por medio de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Número 12, que enseñan que no alcanzaremos la perfección y la santidad, cuando la Biblia dice que seamos perfectos
como vuestro Padre que está en los cielos. Por supuesto, Dios en su esfera divina como Dios y nosotros perfectos en la esfera humana. Por la gracia de Cristo llegaremos a alcanzar la perfección. Enseñan que nunca alcanzaremos la santidad, que en esta tierra no se alcanzará la santidad, cuando la Biblia enseña: sed santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y número 13, enseñan que la Biblia hay que reescribirla, hay que reinterpretarla, que hay que modernizarla, porque vivimos en otra cultura, en otro tiempo. Por lo tanto, hermanos queridos, vemos cómo el diablo ha tratado de sustituir el evangelio eterno, la gran verdad basada en un escrito está en la Biblia, por interpretaciones, enseñanzas y mandamientos de hombre. Hermanos queridos, y podemos seguir mencionando varias más, pero en honor al tiempo. Querido hermano, apreciado amigo que escucha las ondas radiales de Radio El Camino, quiero decirte que todos estos predicadores, todos estos maestros, todos estos pastores que enseñan estas herejías, Cristo los llama engañadores y Pablo los llama lobos rapaces que se han introducido para dentro del rebaño para destruirlo. Pero querido hermano, querido amigo, es nuestro deber predicar el evangelio eterno. Es nuestro privilegio y responsabilidad de predicar la sana doctrina. Es nuestro privilegio y predicar basado en un escrito está. Nuestro deber y compromiso con el evangelio eterno es, número 1, creer en el evangelio eterno. Efesios capítulo 1 y versículo 13 dice el apóstol Pablo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo para la vida eterna. Tú recibirás el sello de Dios, el sello de aprobación, porque tú has creído, has predicado el evangelio de la salvación, el evangelio eterno que es Cristo Jesús. Número 2, aparte de creerlo, hay que vivirlo. Es lo que dice el apóstol Pablo, vivir el evangelio eterno. Filipenses capítulo 1, 27 y 28. Solamente os ruego que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, el evangelio eterno, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio eterno. ¡Wow! Glorioso, amén. Y sin dejaros intimidar por los que se oponen, los falsos maestros, los falsos predicadores, los falsos teólogos, añado yo, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, para vosotros de salvación. Y esto procede de Dios. Número 3, el evangelio, aparte de ser creído y vivido, hay que obedecerlo. Romanos capítulo 10 y versículo 16. Pero no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído al evangelio eterno? ¿Quién ha creído en el Padre, en el Hijo, en el santuario, en la obediencia a los mandamientos de Dios, en el sábado, que somos pecadores cuando solamente violamos? ¿Quién ha creído eso? Los que creen en ese evangelio eterno son los que recibirán el sello de Dios. El apóstol Pedro añade: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? El evangelio, dice el apóstol Pablo, es poder para salvación. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Hermanos queridos, el evangelio eterno debe ser predicado como Cristo mandó en el evangelio de San Mateo, capítulo 28 y los versículos 19 y 20. Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, id y predicad
el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi querido hermano y amigo, después de haber escuchado lo que es el evangelio eterno y lo que no es el evangelio eterno, te pregunto, ¿a qué decisión has llegado? ¿Qué decisión tú vas a tomar hoy? ¿Aceptarás tú y obedecerás tú el verdadero evangelio eterno? ¿Seguirás rechazando el evangelio eterno para aceptar el evangelio falso, devaluado y engañador de los predicadores modernos? ¿Decidirás hoy ponerte del lado del evangelio eterno y predicarlo con tu familia? Mi hermano, hoy es el día de colocarte al lado del evangelio eterno y de la verdad que está basada en Cristo Jesús. Te exhorto para que tú, como yo y todos los que escuchen este mensaje, sigamos el ejemplo del apóstol Pablo, cuando dice en su segunda carta al joven Timoteo, en el capítulo 4 y los versículos 7 y 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, el evangelio eterno. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mi buen hermano, mi buen amigo, es mi deseo, es mi oración para todos los que escuchen en este mensaje, que creamos, aún escrito está, que creamos al evangelio eterno, que es Cristo Jesús, esperanza de gloria. Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración. Amén y amén. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo,
soy tu Dios. De mi justicia, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios. Amén, gloria a Dios. Queremos agradecer a todos los hermanos que han participado de esta primera noche de la campaña El Mensaje de los Tres Ángeles. Escuchaban recién a Jack Cabello del Ministerio Preparadores del Camino, que nos deleitaba con esta alabanza titulada No temas, y anteriormente a la predicación central que dio el pastor Cecilio Pérez, escucharon a Eileen y a Carlo Cabello, también del Ministerio Preparadores del Camino, con el tema Cristo en mí. Así que estos temas, estas canciones están siendo estrenadas en esta campaña, pero forman parte de un álbum que van a estar compartiendo los hermanos de Preparadores del Camino. Pueden buscar su canal en YouTube para enterarse de más novedades. Queremos agradecerle al pastor Cecilio Pérez y a cada uno de los comentaristas que hicieron parte de esta campaña, y recordarles a cada uno de ustedes de que este estreno, de que esta primera noche queda grabada en nuestro canal de YouTube, que es Radio El Camino. Lo pueden buscar así en YouTube, lo van a encontrar fácil, Radio El Camino, y ahí va a estar grabado el audio de esta campaña de esta primera noche, así que ustedes lo pueden compartir, y les pedimos también encarecidamente que lo puedan compartir en todas sus redes sociales para que este mensaje importante y urgente llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Obviamente nos vamos a encontrar mañana, Dios mediante, a la misma hora, para la segunda parte de esta campaña a cargo del pastor Leonardo Robles, que nos va a traer el mensaje del segundo ángel. Vamos a pedir entonces que Dios nos bendiga en esta noche, que nos dé un sueño reparador y que realmente hoy sea un día de decisiones para el Señor. Vamos a orar. Querido Padre, nuevamente te damos gracias porque tú diriges todas las cosas y pones y quitas todo lo que tú quieres poner y quitar. Y esta campaña es para glorificar tu nombre, para anunciar tu mensaje, y te rogamos que tu Espíritu toque los corazones de cada uno de los oyentes que tenga la posibilidad de escuchar este mensaje. Que podamos tomar cada uno de nosotros decisiones de vida eterna en esta noche. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nos encontramos Dios mediante el día de mañana a la misma hora por la emisora radioelcamino.net y también obviamente por nuestro canal de YouTube, que se va a hacer el estreno también allí de manera simultánea. Radio El Camino es el canal de YouTube, así que nos encontramos Dios mediante mañana. Sabemos que mucha gente lo va a escuchar a esto en otro momento porque va a quedar grabado. Obviamente sabemos que no todo el mundo puede, pero qué bueno, qué bonito es estar todos los hermanos juntos en armonía a la misma hora, estudiando, escuchando la palabra de Dios en oración y tomando decisiones para vida eterna. Así que los esperamos, Dios mediante, mañana a esta misma hora para compartir la segunda noche de esta campaña del mensaje de los tres ángeles. Que Dios les bendiga. Has escuchado la primera proclamación del Evangelio eterno, el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel. No olvides que mañana continuamos con la segunda parte de esta serie especial. Conéctate nuevamente por radio El Camino. Que Dios te bendiga.